respecto. Y sobre todo, decir que cuanto más completa sea la búsqueda de información, tanto mejor va a ser, o tanto más beneficiado va a ser el proyecto. Ustedes ven de que el proyecto de un puente involucra muchas acciones, muchas etapas y muchas personas. ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Sí, Sí, ingeniero. sí, Ingeniero, se ingeniero. escucha bien. Gracias, gracias. Entonces, decir que uno va a diseñar un puente, en realidad ya hay un error, porque una sola persona, no sé si decir que sería incapaz, pero por lo menos no puede cubrir todos los aspectos, o no podría, o sería muy difícil, cubrir todos los aspectos que involucran el proyecto o el diseño de una obra de ingeniería, y en particular de un puente. En ese sentido, bueno, o sea, nosotros como docentes, ¿qué queremos? Queremos que ustedes, algo que ya hemos dicho al principio, terminen el cuatrimestre o terminen este año y tengan una idea general de un acercamiento hacia el diseño de un proyecto de un puente. De ninguna manera, o sea, nadie se podría engañar pensando que ustedes van a tener un proyecto completo de un puente al final. Pero sí vamos a dar elementos básicos para realizar un proyecto. Hay en la vida de los proyectos, o en la vida de las obras, digamos, el proyecto es una parte, una etapa, y a su vez el proyecto está compuesto de varias etapas, y una de ellas se llama anteproyecto. Entonces, posiblemente lo que hagan ustedes esté a nivel, digamos, al final de año, a nivel de anteproyecto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Muy bien, gracias. Bueno, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo con ustedes es construyendo los datos para arrimar elementos para hacer un diseño de un puente. Y uno de los, justamente en el práctico 2, veíamos que teníamos como incógnitas, digamos, definir la conformación del puente. Es decir, el puente, cómo va a estar formado, cómo va a estar compuesto, qué longitud va a tener, qué altura estimada suponemos que va a tener, etc. Y para hacer eso, entre otras cosas, ustedes han recurrido a informes y datos preliminares y cálculos preliminares. En ese sentido, uno de los cálculos o de los antecedentes preliminares más importantes pertenecen a los antecedentes hidrológicos e hidráulicos también. En ese sentido, yo voy a hacer una acotación y luego la ingeniera Daciano le va a explicar unas cositas. Respecto de la profundidad de socavación, en realidad, ustedes lo que han hecho y han aplicado una formulita. Esa fórmula es una fórmula, diríamos, básica y muy aproximada, y demasiado aproximada. Entonces, como fórmula, es una simplificación de una realidad. Pero el problema está en que esa simplificación tiene que estar contextualizada. Ustedes han visto que en el cálculo de la socavación, para conocer la profundidad de fundación, digamos, intervienen algunos parámetros, algunos elementos y algunos coeficientes. Entonces, cuando uno adopta algo, está suponiendo otras cosas. Y en realidad, digamos, lo que vamos a hacer ahora es tratar de mejorar los aspectos contextuales o conceptuales de ustedes respecto de eso. Es decir, le vamos a dar más elementos para que puedan estimar con mejor, digamos, margen de, con menor margen de error para estimar o calcular una profundidad de socavación. En ese sentido, el ingeniero Daciano ahora le va a exponer una cuestión relacionada al tema, y luego, en el transcurso de la semana, le vamos a ir
dando más información adicional también sobre eso. Solamente ustedes sepan que calcular la socavación de un puente no es algo tan simple, ni es algo tan matemático, que falta de una forma determinada. Si alguien leyó Terzaghi, por ejemplo, Terzaghi, que es un, digamos, usted sabe, un estudioso de mecánica del suelo, pues, él no plantea una fórmula específica, una fórmula determinada para calcular la socavación, sino que habla mucho de las observaciones y de la experiencia. Entonces, en particular la socavación bajo las pilas de un puente o de un estribo de un puente, o bajo el cauce de un puente, es un elemento, digamos, de mucha incertidumbre matemática. Bueno, ahora le vamos a ir arrimando algunos elementos que van a permitir mejorar su bagaje conceptual. Así que ahora la ingeniera Daciano va a exponer algo relacionado sobre el tema. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con los puentes que estaban viendo antes con el ingeniero Pérez, los puentes Puente San Javier 1 y Puente San Javier 2, que son estos que pueden ver acá en la imagen. Ustedes ya estuvieron viendo algunos planos y detalles, que se vieron afectados en el año 2015, en marzo del 2015, por crecidas extraordinarias. Y han sufrido algunos problemas. Lo que les voy a mostrar ahora es parte de la memoria, de la memoria que se hizo para calcular el calado de erosión, para fijar tanto las cotas de fundación y proyectar las obras de defensa. Bueno, acá podían ver, perdón, el puente que tuvo problemas, tenía una pila intermedia. El nuevo diseño del puente es una luz libre de 30 metros sin pilas. El objetivo de esta memoria fue calcular el calado de erosión para fijar cotas de fundación y proyectar las obras de defensa. Y para hacer eso se hicieron tres tipos de estudios, se actualizaron, digamos, tres tipos de estudios: topográficos, geotécnicos e hidrológicos e hidráulicos. Ahora vamos a hacer hincapié en los hidrológicos e hidráulicos, por supuesto con una base topográfica siempre. ¿Cuál fue el primer paso para desarrollar este estudio hidrológico? El primer paso fue delimitar la cuenca. Ustedes están viendo acá, tienen el puente, el P01 el puente 1 y el P02 el puente 2. La cuenca tenía en total 19 kilómetros cuadrados, casi 20 kilómetros cuadrados, y acá hay subcuencas que son estas que están denominadas como A, B, C, D y E. Fíjense que acá estamos analizando la cuenca que descarga hasta el puente P02, que es un poco lo que vimos en consulta respecto al práctico que ustedes tenían. Estoy tomando desde el punto, digamos, donde me interesa. No es de todo el río, no es la cuenca completa, sino en el punto de interés. Esta delimitación de la cuenca se hizo en base a información de relevamientos topográficos que han servido para fijar la pendiente media, más que nada, de cada uno de los tramos, y con el apoyo de fotografías satelitales e imágenes del Google Earth. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Qué es lo que me interesa para definir la hidrología? Lo que me interesa es la lluvia de diseño, que yo voy a utilizar como base para hacer un modelo de precipitaciones correntivas, que es lo que ustedes ya han visto en hidrología. Entonces, yo tengo que saber cuál es la precipitación media y máxima que cae en el lugar. Como no había datos de esa cuenca específicamente, se procedió a tomar de la cuenca de la estación del Colmenar, que presentaba registros similares a la cuenca que estamos estudiando. Eso en hidrología se hace mucho. Si yo no tengo datos específicos del lugar que estoy estudiando, adopto datos de alguna cuenca análoga. Esta estación del Colmenar tenía datos desde 1972 hasta el 2007, un total de 36 valores. Y ustedes, como ya habían visto, esto lo que se hace es un tratamiento de las precipitaciones máximas diarias. Entonces yo genero una serie de máximos diarios anuales.
Entonces voy a tener un total de 36 valores de precipitaciones máximas, al que se le hace un tratamiento estadístico, ese ajuste que ustedes veían de distribuciones de valores extremos, que puede ser una Gumbel, una log Pearson tipo 3, una log normal, y esos ajustes estadísticos me permiten obtener para cada recurrencia de interés un valor de precipitación máxima diaria. En este caso está en milímetros. Y esos son los valores que ustedes pueden ver en la tabla para 2, 10, 30 años. Tengan en cuenta que generalmente había un límite, de acuerdo a la cantidad de valores que teníamos, yo podía extrapolar hasta entre 2 y 3 veces la longitud de la serie. Una vez que yo tengo estos valores de precipitaciones máximas diarias, lo que necesito es hacer una distribución temporal de esa precipitación, porque yo tengo, por ejemplo, para 20 años, 170 milímetros. Ingeniera, Lo que yo necesito. disculpe, se ve cortada la presentación, la última parte. No sé si es problema mío solamente. ¿Todos la ven cortada? Sí, sí, Lo se ve vuelvo a cortada. Se ve medio cortado Sí, se ve abajo. cortada el gráfico. No se ve la parte de abajo del gráfico, por ejemplo. Bueno, ahí vuelvo a compartir a ver si... ¿Lo ven bien? Ahí está bien, Sí. Alexander. Sí, ahí se ve completo. Bueno, entonces, como les decía, yo saqué las precipitaciones para cada una de las recurrencias que quiero estudiar. Lo que me falta hacer es hacer una distribución temporal de esa precipitación en el intervalo que me interesa. Para eso, en este estudio se tomó el hietograma de la precipitación que cayó en Yerbabuena el 12 de febrero del 2001, y son estos gráficos que ustedes ven acá con barras, donde en un periodo total de 10 horas se distribuyó toda esa altura de precipitación. Ahora, ¿qué más nos faltaba hacer? No sé si ustedes se acuerdan cuando hicieron hidrología. Lo que hay que separar es la precipitación efectiva, porque cuando empieza a llover hay parte de esa precipitación que se pierde en la cuenca, por infiltración, por almacenamiento, etc. Para eso se utilizó el método de la curva número del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Y entonces, para cada una de las subcuencas que habíamos visto, las cuencas A, E, B, C y D, se obtuvo un número de curva número, que como ven es 80 y 84. Recuerden que eso dependía del uso del suelo y del tipo de suelo que tenía en cada uno de los sectores. En este caso se consideró que el suelo estaba saturado al momento de caer la precipitación, que es la situación más desfavorable. Entonces, con el hietograma que yo había definido en el paso anterior y separando la infiltración y las pérdidas en la cuenca, tengo la precipitación efectiva, que realmente se transformará en caudal y circulará por los cauces que yo tengo en la cuenca. Entonces, yo ya tengo y ese tránsito de caudales que yo les comentaba, se utilizó el GEC-RAS. El GEC-RAS es un programa que simula los caudales que circulan a partir de una presentación y modela cada parte de la cuenca como un elemento separado definido por ciertos parámetros. Y voy a tener dos resultados. Por un lado, esa transformación de precipitación en escorrentía en caudales, y por otro lado, el tránsito propio del caudal por esa cuenca. Ahora les voy a mostrar el modelo simplificado que se generó en el GEC. Acá ven que tienen cada una de las subcuencas con sus aportes en el lugar que corresponde. Y en esta tabla se resumen los parámetros que fueron cargados al modelo, ¿no? Entonces pueden ver que está la longitud de cada tramo, la superficie de cada subcuenca, las pendientes, los desniveles entre los puntos. Esto que ven acá, el CN, es la curva número, que es lo que tiene cargado el GEC, lo que utiliza el GEC. Y este P0 es la abstracción inicial, es esa parte de precipitación que se pierde por infiltración y almacenamiento en la cuenca. Para modelarla también me pide siempre el coeficiente de Manning, que acá en este caso se toma para el cauce 0,04 y para la planicie de inundación 0,05. Esto es porque ustedes recuerden que cuando empieza
a aumentar el nivel del río, cuando vienen precipitaciones que no son ordinarias, se inunda más allá del cauce por donde generalmente circula el agua. Entonces, en esa parte de la planicie de inundación, generalmente hay vegetación y otros obstáculos que no se presentan en el cauce principal. Este coeficiente de contracción y expansión es para tener en cuenta el paso por el puente, el otro puente que teníamos en el medio. Acá podemos ver todos los perfiles topográficos que se cargaron en el GEC, incluso con el puente San Javier 1, ese que estaba ahí en el medio. Y acá ven el perfil longitudinal del modelo. Esto que ven acá fue el resultado de hacer circular un caudal de 20 años de recurrencia y un caudal de 50 años de recurrencia. Y esta salida me da el hidrograma de paso para una creciente de 25 años, por ejemplo, estamos viendo en azul, en el punto donde se va a implantar el puente San Javier 2. Este es el resultado entonces del tránsito, de esa precipitación que yo estudié, que había generado con el litograma de la lluvia de Yerbabuena y todos esos datos. El resultado de modelar me da esto, un caudal que tiene un pico, de acuerdo a la recurrencia, de 169 metros cúbicos por segundo para 20 años y 278 para 50 años. Y otra parte de la salida del programa es una tabla de este tipo, donde, bueno, tengo los caudales. Acá, por ejemplo, fue el tránsito de la de 50 años. Ustedes ven acá el caudal es 278,84 metros cúbicos por segundo. Entonces, yo tengo la elevación de agua, o sea, el tirante para ese caudal. Con ese tirante yo ya puedo definir, digamos, dice acá, como conclusión de la memoria, el fondo de la viga hasta el fondo del cauce presentará una altura de 4,56 metros que garantiza una luz suficiente entre el fondo del cauce actual y el fondo de la viga propuesto para permitir el pasaje de estructuras flotantes como grandes árboles o piedras. Luego de eso también voy a utilizar ese tirante para calcular la erosión general del cauce. Cuando yo voy a analizar la socavación en puentes, voy a sumar distintos tipos de erosiones. Por un lado, la erosión general que tiene el cauce por el tránsito de cualquier creciente, lo que sea, más allá del puente, digamos. Para calcular la erosión general, se utilizó en este caso la expresión de Lingevall-Lebediev. Que lo que hace esa expresión es buscar un equilibrio entre la velocidad media que presenta la corriente y la velocidad que genera erosión en el fondo del cauce. Entonces, lo que ven ustedes en el primer paréntesis, acá de la expresión de HS, HS es el desnivel entre la superficie de agua cuando pasa la creciente y el fondo erosionado, o sea, me da la profundidad total de socavación. Esto que ven en el primer paréntesis es la fórmula de Manning, con la que ustedes sacan la velocidad media que conocen. Y esto que ven en el segundo paréntesis, que es esta expresión, es la velocidad media erosiva del cauce. Esto depende si son materiales granulares o cohesivos, por supuesto, y es una fórmula empírica. El DM que aparece acá es un diámetro característico, generalmente se usa el diámetro 50, que es lo que se presenta sobre todo en los últimos centímetros del lecho del cauce, y el material que generalmente está en movimiento. Entonces, con esta expresión, que sale, como les decía, de buscar el equilibrio entre la velocidad media de la corriente y la velocidad erosiva, saco la erosión general del cauce. Ustedes fíjense que lo que se hace es buscar puntos que representan distintas secciones transversales, y para ese punto calculo. Y al unir los resultados que me dan esos puntos, saco el perfil transversal. Esto que ven en azul era el tirante para una recurrencia de 20 años, y en verde el tirante para una recurrencia de 50 años, y por supuesto esto que ven con cuadraditos es el fondo erosionado para la de 20 años, y el de más abajo el fondo erosionado para 50 años. Una vez que calculé la erosión general del cauce, tengo que pasar a calcular la erosión que se produce localmente, tanto en estribos como en pilas.
Acá no tengo pilas, así que solamente es calcular la erosión en los estribos. Acá se utilizó la expresión de Artamanov. Hay varias expresiones similares, pero generalmente todas dependen de lo mismo. Pueden tener algún coeficiente diferente, pero generalmente son todas de la misma forma. Estribos va a depender, por un lado, del ángulo. Acá en esta imagen se ve más claro, el ángulo que tiene la corriente con digamos, el eje longitudinal de la obra. También va a depender del caudal interceptado, que es este caudal que ustedes ven acá a ambos lados de la pila, en este caso, que no entra en juego cuando hablamos de estribos. Y, perdón, el último, digamos, la contracción que me genera el acortar esta sección por poner los terraplenes o las pilas que yo intercepto en el cauce. Todos esos valores están, como ustedes ven, tabulados y me permiten calcular entonces cuánto será la profundidad de socavación en cada uno de los estribos. Recuerden que como pueden ver acá, cada estribo va a tener una situación particular, entonces se calcula tanto para el estribo de margen derecha como el estribo de margen izquierda. Recuerden que para definir márgenes derecha e izquierda me paro mirando hacia aguas abajo, derecha e izquierda. Entonces acá teníamos la erosión general, que se tomó como el valor más grande que dio en cada una de las secciones que había calculado, y después calculé una erosión en el estribo de margen derecha, una erosión en el estribo de margen izquierda, y se sumaron ambos valores. Bueno, como conclusión del estudio, dice que la erosión total obtenida es la suma de la erosión general y la erosión local en el estribo, y de un valor superior a 4,78 metros para el puente San Javier II. Esto se comparó con los resultados del estudio geotécnico que yo les comentaba al principio que también se habían hecho, y daba un poquito inferior a este valor. El estudio geotécnico no había hecho una simulación hidráulica, simplemente habían, en base a las características del material, se había estimado con la fórmula la profundidad de socavación. En cuanto a las obras de protección que se dimensionaron con esos resultados, fueron las siguientes. Estos son los planos que ustedes ya les había mostrado el ingeniero. Se ha profundizado 1 metro más la altura de los muros de los estribos en U. Los estribos eran, estos que están acá, en forma de U, sin losa abajo, estaban apoyados sobre pilotes. Se les hizo una submuración, que es esto que ven ustedes acá, de 80 centímetros, en los dos laterales, y ahí nacieron los pilotes. Y abajo del puente se hicieron un muro de 2 niveles de gaviones, que estaban protegidos incluso por un geotextil. Y acá vemos en planta, este es el puente, estos eran los gaviones que existían, los que se ven ahí en las fotos, y se le hizo incluso un diente hacia aguas abajo para limitar la profundidad de erosión general del cauce. Entonces, esto que está acá, por deposición y el propio acarreo de la corriente, forma como un nivel que no permite que siga avanzando la socavación general del cauce. Y después, por supuesto, gaviones, muros de gaviones, aguas arriba y aguas abajo, para proteger propiamente los estribos, más esos gaviones que estaban justo por debajo del puente que acá no se alcanzan a ver. Así que bueno, eso fue lo que se hizo para esos puentes. No sé si tienen alguna duda. Ingeniera, Sí. ¿los gaviones van hasta la altura del tablero? ¿Tienen la altura esa total o no Sí, hace falta? En este caso sí se prohibió hasta ahí para... Lo que pasa que vos imagínate que si llega a empezar a entrar agua, por ahí también se genera como una erosión, un movimiento de material que puede poner en riesgo. Ingeniera, Sí. una consulta que no me quedó claro cuando lo presentó el ingeniero Pérez. ¿Dónde queda este puente? Este no es de entrada al camino de San Javier al Cristo, ¿verdad? No, este en el Valle de la Sala.
Bien. Más o menos, ¿dónde quedaría ese? Ahí te lo No. muestro. Son dos puentes que están en el camino que va entre el Cristo y el que se une con el camino que va a Raco, del desvío de la ruta que va a Salta. Cuando ustedes se desvían a Raco, no me acuerdo el número de ruta. Es la ruta 300, bueno, sí. Ahí no sé si lo están viendo. Ahí están los, este es el mismo vez de la subida a San Javier, y ahí se ven dónde están más o menos. Bien. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora sí se entiende. Ingeniera, los gaviones esos que se han puesto aguas abajo, ¿también sirven como un disipador de energía o no? Sí, a ver, cuando uno intercepta algo en el cauce, genera como un efecto después hacia aguas arriba, pero ahí en realidad no necesitabas tanto disipar energía, porque la idea de ese escalón es que quede semisoterrado después por la deposición propia, entonces no te genera realmente un salto en el cauce como para hacer un resalto, por ejemplo, para generar energía. Simplemente la idea es mantener un nivel del fondo. Buenísimo. Los elementos de eso a veces son polémicos. Algunos ingenieros no quieren usarlos porque temen que haya otros problemas de erosión, ya sea agua abajo o de infiltración, erosión retrógrada. Pero bueno, como toda estructura que uno hace, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero, aparte piensen que son lechos que llevan mucho material, entonces no siempre es solo socavación. O sea, hay momentos cuando aumenta el caudal, aumenta el tirante, cuando aumenta el tirante, aumenta la fuerza que permite que se desplace el material del fondo. Pero a medida que empieza a bajar de vuelta el tirante, ese material que estaba en movimiento comienza a depositarse. Entonces hay momentos donde se arrastra material y momentos donde se deposita material. Si ese equilibrio a veces no se mantiene, por ejemplo, en el diente ese que está colocado sobre el cauce, podría ocasionarse una erosión que comience a avanzar y generar otros problemas. Pero bueno. creo que lo que te preguntaban también es en los gaviones laterales, ¿no? El diente, entiendo yo que es un diente de hormigón hecho con los restos del otro puente y usando como si fuera un hormigón, como un hormigón ciclópeo, como lo que se hace en los cimientos de las casas, nada más que en grandes dimensiones. Y lateralmente, creo que preguntaban sobre los gaviones laterales, que son más que nada para dirigir las líneas de flujo, para ordenar el flujo. Eso como esos dos escalones que tienen pegados a los estribos. Claro, para delimitar el cauce. Proteger el estribo, no solo aguas arriba, sino también aguas abajo, delimitando la zona de cauce. Ingeniera, Sí. ¿la ecuación para la socavación tiene en cuenta también la forma de las pilas? ¿O hay que tener en cuenta qué elegir? Sí. En este caso lo que tenía en cuenta, bueno, era el ángulo, la fórmula esa tiene en cuenta el ángulo de inclinación de la pared del estribo. Si tuviéramos pilas, la erosión, para calcular la erosión en las pilas, tiene en cuenta la forma de la nariz, que sería la parte de la pila que da hacia aguas arriba, si es redondeada, si es en punta, si es rectangular, y después también tiene en cuenta si la pila es ancha o angosta. Porque piensen que una pila angosta, las líneas de flujo se acomodan y pasan. En cambio, una pila que es un poco más ancha, choca la corriente contra ahí y genera otro tipo de erosión. Pero cuando es en pila, sí se tiene en cuenta la forma de la pila. Claro. ¿Y esa ecuación puede aplicarse para cualquier tipo de material en el lecho? Hay distintas fórmulas dependiendo si el material es cohesivo o el material es granular. Sobre todo, más que nada, por el peso específico del material, digamos. O sea, un material cohesivo es mucho más liviano, pero tiene una mayor cohesión que un material granular. Entonces, generalmente hay crecientes que, por ejemplo, el material granular necesita menos tiempo para ser erosionado que un material cohesivo, pero en los dos casos se produce erosión. Claro, gracias. Pero para cada tipo de suelo hay una fórmula que se aplica.
Estas fórmulas son empíricas, entonces cuando uno va a aplicar las fórmulas, lo que tiene que hacer es comparar los datos que se han tenido en cuenta para calibrar esa ecuación con los datos que estoy usando yo en el caso real que estoy calculando. Y para la elección de qué tipo de subestructura, o sea, de pilas, ¿nosotros en qué nos guiamos, digamos? ¿En las cargas nomás? ¿O también el tipo de material que transporta el río, por si hay sedimentación, transporte de materiales, esas cosas? En todo. O sea, tenés que tener en cuenta todo como conjunto. Bien. Muy bien, muchas gracias. Era una cosa. Sí, querías preguntar algo, Marcos. Sí, la fórmula esa que tenía el caudal interceptado, ¿solo se lo considera el caudal interceptado por los estribos o qué pasa si tengo pilas intermedias? ¿Se lo suma ese caudal también? Perdón, se me corta un poquito, no te escucho. La fórmula esa que incluye los caudales interceptados, que bueno, en la figura ahí mostraban la parte que sería por atrás de los estribos, de los muros. Si tengo pilas intermedias en el puente, ¿también se lo considera esos caudales como interceptados o no? No, ese es más para el caso de los estribos, o sea, es lo que tiene en cuenta la contracción lateral, digamos, que yo estoy haciendo en el cauce por efecto de los estribos. Bien, porque gracias. si yo tuviera pilas, además calculo la erosión en pilas. El caso de los estribos es un poquito diferente porque justamente yo estoy estrechando ahí la sección y genera un efecto o sea, es una erosión más, digamos. O sea, es erosión general, erosión por contracción y erosión local. Esta fórmula lo que te está haciendo en el estribo es calcular la erosión total en el estribo. Está como todo metido ahí, pero es particularmente para los estribos. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Sí, Carolina, ¿querías preguntar algo? Sí, ahí en la vista que usted ha mostrado de planta, se ve, digamos, la disposición, había con colores rositas y azul, la Sí. disposición de los gaviones. Sí. Yo no sé, no he podido ver bien si hay una parte, creo que son de los muros, de los gaviones que están en rosa, es como que se ensanchara el río ahí. ¿Eso es agua arriba o es Eso agua rosa abajo? es lo que ya estaba construido, por eso está en otro color. A ver si te lo puedo volver a compartir, así lo vemos. Porque de ser así, digamos, la forma del río, como que el puente estaría estrechando, digamos, la sección, y no No, se lo que sería mucha esto, elevación del tirante. todo esto no es esto que vos ves acá. A ver, Sí. no es que está estrechando toda la sección. Esto simplemente es proteger. ¿Te acordás de la foto que habíamos visto con el ingeniero del otro puente que el agua había pasado por atrás del estribo? Sí. Bueno, justamente esto, cuando uno lo prolonga hacia los laterales para que el agua no pase por ahí. Entonces yo dirijo la corriente hacia abajo, pero no significa que todo esto sea la planicie de inundación, digamos, del río. No es todo esto el estrechamiento. Esa es la duda que tenía. No es todo el estrechamiento. Porque parecía como un embudo, digamos. Sí, no, esto es simplemente la protección ahí para evitar que el agua pase por ahí, pero el cauce venía más o menos hasta acá nada más. Que sigue un poco esta línea de los aviones azules que vos ves. Claro. Más o menos por ahí venía el cauce, y esto es simplemente una protección ahí del terraplén. Alejandra. Muchas gracias, ingeniero. Sí. Yo para completar un poquito la idea, la verdad que es muy buena la exposición y muy buenas las preguntas y muy buena la clarificación que nos lleva a todos la ingeniera Graciana, ¿no? Yo para completar un poquito la idea esa, los gaviones como otras estructuras, inclusive el ingeniero Pérez hablaba de unos dientes, que también lo veíamos ahí, etcétera. Hay, digamos, creo que en la primera clase hablábamos de algunas obras complementarias que se llaman así, que no forman parte de la estructura propiamente dicha de un puente, pero que en realidad pertenecen a la obra.
cuando uno dice puente, en realidad, o sea, no es solamente el puente estructural, sino es el conjunto de obras donde el puente estructural es la parte central. Y lo otro, como esto que estuvimos viendo acá, son medios de protección. Se usan mucho los gaviones, los dientes de hormigón, las colchonetas. Hay muchos recursos que, si Dios quiere, yo creo que más adelante lo vamos a ir viendo, cómo se diseñan, cómo se colocan, cómo se ponen, dónde, etc. Y repito, para terminar esto, no forma parte de la estructura principal, pero a veces son muy importantes porque son los elementos que protegen la estructura principal. Todos estos gaviones, aguas arriba, aguas abajo, se protege la estructura principal. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cada puente es un mundo, pero hay que prever aspectos que tienen que ver con la erosión, con la socavación, con la sedimentación. Entonces, lo que uno quiere, de alguna manera, como ingeniero, es que la estructura trabaje adecuadamente en toda su vida útil. Y para ello se deben diseñar también obras complementarias, como estos espigones, los gaviones, colchonetas, etc. Esto es para hablar mucho, pero eso, si Dios quiere, vamos a ver al final del curso. Pero bueno, bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora, bueno, vamos a terminar de hablar de lo que es Práctico 2. Como justamente a raíz de todos estos temas que estamos viendo y analizando y planteando de Práctico 2, inclusive ya viendo algunas presentaciones de trabajos que ya han sido enviados, yo les puedo decir lo siguiente, que se lo vamos a reenviar a los trabajos para que los completen. Porque la idea es justamente que tengan elementos para diseñar, digamos, la mejor estructura que se pueda, que esté al alcance de ustedes y que puedan calcularla después. Y para ello, vamos a tener los mayores elementos de juicio que podamos disponer. Entre otras cosas, ustedes van a, digamos, les devolvemos el trabajo para que ustedes puedan replantear todos sus cálculos preliminares, Práctico 2, y especialmente lo que es profundidad de socavación. En particular, les voy a pedir que no sean tan sintéticos, sino que expliquen, porque algunos usan la formulita, esta que estaba en teoría, de la velocidad del cuadrado por el coeficiente, y no ponen nada más. Entonces, tienen que poner qué es lo que están considerando si van a usar esa fórmula. El coeficiente K, ¿a qué pertenece? ¿Qué tipo de suelo? Si puede, pongan una foto de los suelos para que podamos ver. No sé si me entienden. Completar todo lo que se pueda completar y detallar todo lo que se pueda detallar. Ustedes han visto en la presentación de hoy del ingeniero Daciano que el cálculo de la erosión y de la socavación, digamos, respecto de un puente, es algo bastante complejo y que, no se resuelve con una única fórmula. Entonces, le pedimos que ahonden, que profundicen todos los conocimientos respecto de eso. Y hay cosas que nosotros sabemos y otras que no. Pero si tienen que preguntar, pregunten. Y si nosotros no sabemos, pregúntenle a nuestros colegas de hidráulica, o de suelos. ¿Sí? Pregunten. Bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, Quería saber si, por ejemplo, para hacer la modelación de GECRAF, cuando lo hicimos en básica, el ingeniero nos había dado a nosotros la curva del nivel de la zona donde íbamos a estudiarlo. No sé si se podría conseguir las curvas de la cuenca que estamos trabajando o si ustedes la tienen para pasárnosla para ver, bueno, si se lo puede resolver de esa forma, como para que sea más completo. La verdad que pensábamos que era más simple. Sí, creo que sí tenemos eso y en el transcurso de los próximos días vamos a ver, vamos a checar qué es lo que ya le hemos mandado y si no está mandado eso, se lo mandamos. No hay problema. Bien. ¿Ingeniero? Sí, Santiago.
Realmente creo que hemos hecho así el trabajo porque no nos quedaba muy claro la idea de... nosotros estábamos proponiendo un tipo de estructura, ¿verdad? Ese es el concepto de práctico. Claro. Y había un estudio de erosión de ese cauce hecho por el estudio anterior, ese que lo pasaban al inicio. Sí. No entendemos bien si estamos en este práctico particular eligiendo nada más el tipo, ¿por qué habría que hacer un estudio de erosión en este caso? Quizás cuando analicemos la forma de la pila o el número de pilas, quizás ahí vendría, pero ahora que estamos eligiendo, eso no me quedó claro, capaz que... Está bien tu pregunta, Santiago, ahora la vamos a responder. En realidad, está bien lo que vos decís, solo que, a ver, cuanto mayores datos dispongas al comienzo, vas a tener mejores elementos de juicio para poder decidir lo que tenés que decidir. Supongamos, a ver, vamos a ver una cosa muy rápida. ¿Cuántas pilas ponemos en el puente? ¿Será lo mismo poner una o dos pilas intermedias? No, creo que no. Bueno, entonces, en función, supongamos, si usted hace un cálculo de la socavación de un puente y le da un valor importante, entonces van a tratar de ver de pilas. ¿Sí? Y cómo al reducir la cantidad de pilas, de alguna manera te va condicionando lo que es la superestructura. No sé si me va a entender. Sí, más o menos así veían. Exactamente. Entonces, lo que queremos es arrimar más elementos de juicio para que ustedes puedan decir, supongamos, la erosión es importante o no, al punto de poner o quitar unas pilas intermedias. ¿Sí? Bien. Vos quitas pilas, entonces lógicamente si vos mantenés la longitud del puente, tenés tramos mayores. ¿Sí? Entonces tenés que ver qué tanto pueden ser mayores los tramos o qué longitud pueden llegar a tener. ¿Sí? Por lo tanto, digamos, mira, tiene que analizar un poco la armonía de todo. O sea, el puente va a ser tanto, voy a tener que saber que lo vas a dividir en tramos de tantos metros y que la erosión prevista para esa pila intermedia va a ser de tantos centímetros, tantos metros. Bien, ya me queda un poquito más claro. O sea, hace falta estudio recién para todo, entonces, desde ese punto también. Exactamente. ¿Eh? Bien. Muchas gracias, querido. Bueno, eso, muy bien. Ingeniero. Gracias, Santiago. Sí. Yo tenía la duda de que, bueno, cuando leía el informe de ingeniería que nos han brindado, casi al final, digamos, después de la recopilación que hace mención de todos los datos hidrológicos y de los distintos tipos de ajustes que le han hecho, llega a una altura de socavación para el caso del puente del Bolsón, que es una socavación importante, digamos, porque habla de un tirante de 1,7 más o menos metros y una socavación de 2,2 metros, digamos, que dejaría una altura de 4 metros, digamos, en el caso de que se erosione. Exacto, bien, está bien. Nosotros teníamos la duda si podíamos usar directamente ya ese valor que nos brinda el informe de ingeniería o si nosotros teníamos que calcularlo, digamos, de otra manera. O podíamos ya basarnos en esos estudios que estaban ahí en el informe de ingeniería. Bien, es una referencia que tienen ustedes de ahí, del lugar. Pero entonces tendría que hacer un cálculo aparte y comparar con esa referencia, ver cuál adopta. ¿Sí? Por ejemplo, ayer había un grupo que me consultó y que obtenieron una socavación yo creo que de 20 centímetros. Entonces, obviamente, yo le dije que, bueno, que revisen porque había algo que estaba mal. Claro. ¿Sí? Una cosa es que, ¿cómo te puedo explicar? La socavación es de 1 metro y tanto, si hay un estudio de 2 metros, ¿no es cierto?
Otra cosa es que le dé de 20 centímetros. O sea, yo no dije que está mal, solamente que capaz que está mal aplicada la fórmula. Hay que estudiar cada valor de la fórmula. Y si uno ve, y en esta semana le vamos a ver otros trabajos del tema, no, la fórmula en realidad no es tan simple. No es tan simple. O sea, aparte, disculpen, ingeniero, tengan en cuenta que la socavación esa que está en el informe, consideraron que el ángulo de incidencia estaba perpendicular a la corriente, el puente. Entonces, después ahí en las mismas conclusiones dicen que en el caso de cambiar el ángulo, por ejemplo, se esperaban socavaciones muy superiores. Entonces ahí ya varios de ustedes tienen puentes que están oblicuos, tengan cuidado porque la socavación va a ser mayor que el valor, les tiene que dar mayor que el valor que está ahí calculado. Bien. Muy bien. Bien. Y ingeniero, ¿cuál es la fecha límite, digamos, para la entrega de este trabajo? Bien. Ese trabajo hemos resuelto que lo puedan presentar hasta el día martes de la semana que viene. Y el día martes próximo, que hoy es 14, 15. 15. Bien, entonces sería el martes 22. Y el martes 22 va a haber 3 grupos que van a exponer. Entonces, el práctico 2, ¿sí? Así que bueno, esta es la idea. Lo corremos una semana para que ustedes puedan completar toda la información, hacer una buena presentación y el martes ya haya 3 grupos que exponen. Bien. De este práctico 2 ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a pasar en un ratito a ver el práctico 3. Profesor, ¿se escucha? Sí. ¿Quiénes serían los grupos que exponen o va a ser algo aleatorio? Ya vamos a designar en el transcurso de esta semana 3 grupos. Bueno, gracias. Entonces, sí, todavía no está asignado. Bien. El trabajo práctico 3, por favor, Alejandra, ¿lo podés compartir? Sí, yo ya le comparto. Ingeniera, disculpe una consulta. ¿Nos podría subir al aula virtual la presentación para poder ver las fórmulas y esas cosas? Bueno. Gracias. Ahí están viendo el práctico. Bien. Sí, ingeniera. Sí. Gracias, Alejandra. Bueno, el práctico 3, ahí dice lo siguiente. Se refiere al cálculo de tableros para puentes carreteros. Al principio del año, digamos del cursado, nosotros decíamos que se encadenaban los prácticos, se encadenaban los temas, ¿no es cierto? Y se encadenaba el tratamiento de la materia. Entonces, en ese sentido, corresponde ahora, digamos, encarar el tema del cálculo de tableros. Para ello, bueno, digamos, el enunciado es bastante abierto, bastante amplio, bastante flexible. Y lo que busca es lo siguiente. Dice, a partir de las conclusiones arribadas en los trabajos prácticos anteriores, se requiere diseñar, calcular las solicitaciones y dimensionar el tablero. Es decir, ya es el primer práctico de cálculo propiamente dicho. Dimensionar el tablero para el puente ya especificado, teniendo en cuenta al menos 2 alternativas para su diseño y o construcción. Es decir, ahora vamos a comenzar a hablar de la superestructura del puente. Vamos a ver, y le pedimos a ustedes que propongan 2 alternativas que después la van a calcular, o van a calcular una de ellas. ¿Está claro? Sí. Sí, perfecto. Entonces, van a tener que ver lo siguiente. De la misma manera como que ustedes han buscado, digamos,
seleccionar y antes de seleccionar, plantear dos alternativas para, digamos, la ubicación del puente, de la misma manera, también van a tener que ver dos alternativas para ver cómo encaran el tema de la superestructura del puente, que ya un poco lo tienen definido ahí, ¿no es cierto? Cómo encaran la superestructura y en particular cómo van a trabajar el tema del tablero. Para esas dos alternativas la van a tener que, no diría especificar, sino por lo menos ver algunos aspectos básicos de esas alternativas. Y esos aspectos básicos, dice, para cada alternativa a plantear, indicar básicamente la configuración estructural, especificando materiales a utilizar, la tipología que ustedes van a plantear, el método de cálculo a seguir, etc. Entonces ahí tendrán que ver, no le vamos a decir, calculen losa, losa llena, losa allanada, hormigón armado, hormigón pretensal, eso lo vean ustedes. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, está claro. Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Entonces, ustedes tienen que definir dos alternativas en forma similar a cómo venían trabajando, y para cada una de ellas especificar estas cuestiones. Y luego de esas dos alternativas van a elegir una, que ustedes van a poner por qué creen que es la que mejor se adecua para el caso. Y a esa una que ustedes elijan, dice en particular a la alternativa seleccionada, que es la solución a adoptar, se pide detallar la misma. Entonces, ahí sí van a encarar el proceso de cálculo en detalle. Ahí le vamos a pedir la configuración estructural en planta. Esto luego se va a hacer una presentación final a fin de cuatrimestre. Entonces, pero por lo menos tiene que tener la configuración, si son losas, como las armas. Luego el cálculo de solicitaciones con las cargas correspondientes. Si usan ¿qué reglamento van a usar? Diríamos, el reglamento viejo de la DNB o el reglamento nuevo que está, digamos, en discusión pública en este momento. Después, el cálculo de solicitaciones, el dimensionado, el detalle de las armaduras, una planta general del puente, porque ahí ya se comienza a ver las principales justamente vistas del puente, una sección transversal del puente, y ahí, por ejemplo, alguno puede decir, ¿cómo vamos a dibujar una sección transversal si no conocemos todavía, no tenemos claro las dimensiones de la viga, porque no lo hemos calculado? Sí, tiene razón, pero vamos a suponer, vamos a estimar que van a ser una viga determinadas, digamos, de determinados materiales, de determinada forma, y le vamos a dar algunas dimensiones, digamos, aproximadas, y luego calcularemos bien. Entonces, la sección transversal del puente y algunos detalles constructivos más relevantes. En esta semana le vamos a pasar algunos detalles de configuraciones en los bordes de los puentes, o sea, barandas, veredas, desagües, elementos de protección, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, ingeniero. Bueno, por ahora. Bien, muy bien, muchas gracias. Ustedes ven que ya nos vamos empezando a adentrar en los procesos de cálculo. Entonces, ustedes tienen que definir qué tipo de estructura va a ser, qué tipología, y cómo vamos a empezar a trabajar con el tablero. Puede ser puente losa, puede ser puente de losa viga, etc. Ustedes tienen que definir, no se olviden, son los ingenieros ustedes. Entonces, nosotros lo vamos a acompañar en el proceso de aprendizaje. Bien. ¿No tienen mayores dudas? ¿Para cuándo sería el programa? No, ingeniero. Bueno, muy bien. Ingeniero, ¿y para cuándo sería el práctico 3? Y bueno, ya vamos a ir pautando la entrega un poquito más adelante, porque este va a ser un práctico de más trabajo de elaboración,
posiblemente, yo digo esto, una entrega estimada de la semana que viene, cuenten 2 semanas más. ¿Ah? ¿Está bien? Que tengan 2 semanas para trabajar en eso. ¿Ah? Vamos a ir bien. Bien, ingeniero. Bien. No se olviden que ustedes a veces, a ver, este cuatrimestre también han empezado un poco desfasados y también tenían dentro de este segundo cuatrimestre terminando materias de cursar del primer cuatrimestre. ¿Era así? Entonces, yo no digo que vamos a terminar nosotros el primer cuatrimestre del año que viene, pero la idea sería tratar de terminar antes del fin de año. ¿Ah? Para lo antes que se pueda, pero ustedes, digamos, no le podemos decir en este momento, vamos a llegar hasta ahí, hasta determinada fecha. ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Yo creo, y para terminar la parte práctica y creo que la clase de hoy, de a poco nos vamos adentrando en un trabajo más, ¿cómo le puedo decir? Expeditivo, más práctico, más sistemático del ingeniero, ¿no? Al principio el problema era muy abierto y de a poco lo vamos a ir cerrando. Ustedes mismos lo van a ir cerrando y contextualizando. Entonces, hoy la verdad que ha salido un tema aparte, pero que es muy bueno, el tema de las protecciones y la defensa, que normalmente no se estaba enseñando eso, pero sería interesante, no sé si enseñar, pero por lo menos mostrar distintas alternativas ya al final del año, ¿ah? Que justamente le den pautas a ustedes para mostrar que un puente no es, como decía hace un rato, no es solamente la parte estructural, sino que es todo un conjunto de cosas, ¿ah? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, duda o alguien quiere decir algo respecto a esto? No, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, Alejandra, ¿querés decir algo también a los chicos? No, cualquier cosa me pueden avisar y hacemos una consulta, lo que necesiten. Exactamente. Ustedes ven de que los tres docentes estamos dispuestos a recibir su consulta, la estamos recibiendo, ¿no? Entonces, es cuestión de pautar con nosotros qué dudas tienen. Vaya, creo que sí diría un poco, por lo menos un día antes, cosa que uno se va acomodando los horarios, ¿no? Entonces, bueno, ya si Dios quiere, práctico 2, ya tienen para entregarlo el martes que viene, y ahí ya comenzamos a hablar solamente práctico 3. Perfecto. Perfecto, gracias, ingeniero. Muchas gracias. Chicos. Buen día. Hasta luego.